Una de las preguntas que le he agrupado es, Miriana, que tienen ellos unas preguntas sencillas en cuanto a ustedes como agrupación, ¿no? Preguntan de las vestimentas, que por qué las mujeres no usan velo, en qué consiste el movimiento o el apostolado de Arpa Dei, y si quieren implementarlo en una región, cómo contactarse con ustedes. Si ustedes verían lo que yo veo, tendrían calma. And then he spoke of angels. Y se refería a los ángeles que ella veía que luchaban de su parte. So it's very important, please, that's not a dream. We are the church, the militant church is part of the whole church. Entonces, esto no es una ilusión, no es un sueño, sino que es una realidad. Because there are arms to defend yourself. Ahí nos describe tanto las armas que son de defensa, And also arms to attack. como también las armas de ataque. And we need both. Y necesitamos ambas. One day we have to refuse the attacks of the devil, and the other hand, if it's possible, to bring the light to the world. Maybe this aggressive power, which is already working in the church to destroy this, to destroy religious orders, and so on, will now be enforced to do more. Tal vez esta fuerza maligna que está destruyendo las órdenes religiosas, que está, haciendo tantos estragos, se verá ahora como que fomentada a proseguir con mayor rapidez. But we have to be prepared for that. Pero nosotros debemos estar preparados para ello. If it not happens, wonderful. Si esto no sucede, pues, gracias a Dios. But we have to be realistic. I think the chance that it will happen is greater. Pero creo que de forma realista debemos saber que la probabilidad de que esto suceda es grande. So we have to fight. Entonces debemos luchar. That's what we need now. Eso es lo que necesitamos ahora. But to fight spiritually. Pero luchar de forma espiritual. Not so much with our human expressions, with our human feelings, you know. No tanto con nuestra forma humana de luchar. You remember what I said. Recuerden lo que dije. The fight against the devil is clear. La lucha contra el demonio es clara. To deal with people who are under the influence of the devil is different. Pero debemos luchar de forma diferente contra las personas, los seres humanos, que están influenciados por el demonio. We should not look to them as if they were personal devils. No debemos verlos a ellos como si ellos personalmente fueran demonios. They are influenced by them. Ellos están influenciados por los demonios. More or less knowing this, mostly not knowing it. La mayoría de ellos sin saber que lo están. Errors. Viven en error. So we have to deal with this for prayer for them, but we have not to listen to them, of course. Entonces debemos orar por ellos, pero por supuesto no debemos escucharles. I know there are a lot of things now which are following out of this, what I'm saying, and I think you will have questions, so I can answer these questions. Sé que hay muchas cosas que se derivan de aquello que dije ahora y veo que también tienen preguntas. But we have to be prepared for the fight. Debemos estar preparados para la lucha, para el combate, And to unite us in this fight. y que nos unamos en esta batalla. All people who are knowing there is something going very wrong in the world, as well in the church, they have to find the right measures to deal with it. Todas aquellas personas que están conscientes de la grave situación que se vive a nivel del mundo, como también de la iglesia, deben emplear los medios adecuados en la batalla. And it's a time, like always, to share the gospel with the people. Y como siempre, es un buen tiempo para llevar el evangelio a las personas. Because some people will ask what is going on in this world. They will be not sure when they see all these things happen, for example, with the pandemic. Porque seguramente ahora hay muchas personas que se cuestionan qué es lo que está pasando con este mundo, especialmente en la situación del COVID. They need clear answers. Y estas personas necesitan respuestas claras. And also within the church. También personas dentro de la iglesia. So many are irritated. Tantas personas que están confundidas. Clear teaching, clear spiritual direction. Necesitamos una clara doctrina, un claro posicionamiento espiritual. How to deal with situations that we have bishops going astray, following Francis. ¿Cómo lidiar con la situación de que tenemos tantos obispos que están yendo por una dirección equivocada siguiendo a Francisco?
and to take care that we are not going into fantasies. Y también procurar no entrar en fantasías. Also, with all the different kinds of prophecies, we have to make a discernment of spirit. También con tantas profecías que se están diciendo, tenemos que aplicar un correcto espíritu de discernimiento. Not live in a lot of prophecies. No vivir solo en profecías. Because we have to know prophecy are coming sometimes different than we think. Las profecías a veces se cumplen de forma diferente como nosotros lo esperaríamos. Because sometimes it's dependent of our faith, of our prayers. Porque también estas profecías dependen de nuestra fe, dependen de nuestra oración. It's not like a fate, you know, like No es una, shiksa. sí, no es un destino, un automatismo. No, we have to deal with it Nosotros debemos saber entenderlos correctamente. and to be realistic. In a fight, we need to be realistic. Y recordemos que en un combate necesitamos una visión realista. If not, we lose our capacity to fight and we are in illusions. Si no, de antemano perdemos nuestra capacidad para luchar. Vivimos en ilusiones. To make it clear, I don't say any word against real prophecy. Para dejarlo en claro, yo no digo nada en contra de profecías auténticas. But who understands Apocalypse in the whole way, you know? Pero, por ejemplo, ¿quién entiende en su totalidad el libro del Apocalipsis? When it arrives, we can see. Cuando se cumpla, podremos verlo. Yes, I hope when we see it. Espero que entonces podamos verlo. So please, you understand, the message of the new year is not to be courageous. Entonces, espero que entiendan este mensaje para el nuevo año, que tengamos valor. God did not abandon us. Dios no nos ha abandonado. He will lead those people who trust him. Él va a guiar a aquellas personas que confían en él. And we will see and learn why it was necessary that this kind of purification takes place. Y también sabremos ver por qué fue necesario que esta purificación se diera. Because where is the Catholic Church now, you know? ¿Dónde está la Iglesia Católica ahora? In this kind of public doing climate change and all these things. Okay, they might be good, but not at the point where they are. En todo lo que ahora se está llevando a cabo con las ideologías del ambientalismo, tal vez tiene cierta importancia el cuidado del medio ambiente, pero no en el lugar que se le está dando. At the fourth place, fifth place, sixth place, maybe not at the first, second, and third place. Tal vez en el cuarto, quinto, sexto lugar, pero no en el primero o segundo. What are this kind of integration of all and everybody? O este integralismo de todos. What a kind of ideology? ¿Qué ideología? It's not written in the Holy Scripture. La Sagrada Escritura no nos presenta una imagen tal. Or a brotherhood of all people. La fraternidad de todo el mundo. That's not an idea of Christianity, you know. Esto no es un modelo cristiano. Because we have a brotherhood in God. Tenemos nuestra fraternidad en Dios. Of course, we are called to be all brothers and sisters. Clear. Por supuesto, estamos llamados a llegar a ser hermanos. But you should not bring in an error what is the difference between we are called to and what we realize. Pero debemos saber ver la diferencia entre aquellos a lo que estamos llamados a hacer y aquello que somos actualmente. We need conversion, of course. Para ello necesitamos la conversión. Conversion of our heart. La conversión de nuestro corazón. That we can love. Una conversión que nos lleve a amar. That we live in truth. Que vivamos en la verdad. So this kind of purification is necessary. Esta purificación debe darse. And it will come out a church which is stronger. Y después de esta purificación saldrá una iglesia fortalecida. We would not deny the mission of the church. Una iglesia que no reniegue de su misión. To invite all people at all time to come to the church, to come to Christ. Una iglesia que invite a todas las personas de todos los tiempos a acudir a Cristo. This is what God wants. Es eso lo que Dios quiere de su iglesia. All other are ideologies. Todo lo demás son ideologías. The way how to do it, there might be a lot of different ways. La forma como se invite a las personas,
Ahí podrán haber 1000 caminos. But Jesus is the Redeemer of all, also of the Muslims, also of the Jews, also of the Buddhists, also of the Hindus, also of everybody. Pero Jesús es el único redentor de todos, ya sea de los hindúes, de los musulmanes, de los budistas, de todos. And if we have lost this, Y si perdemos esta perspectiva, then we have lost the mission. entonces hemos perdido nuestra misión. And this we have now. Y es esta situación la que estamos viendo ahora. Not with Benedict, No la teníamos con Papa Benedicto, but with Francis. pero sí con Francisco. You see the difference? Ven la diferencia, A lot of differences. muchas diferencias. That does not mean that maybe also Benedict made mistakes. Eso no quiere decir que Papa Benedicto no haya cometido errores. Therefore, we pray for him that he will be purified to see the Lord as soon as possible. Por eso estamos orando por él para que pueda llegar a la visión beatífica de Dios lo antes posible. Because it was a great responsibility. Porque, por supuesto, él llevaba una responsabilidad muy grande. God will know, and God will judge. Dios sabe y Dios juzgará. We pray for him. Nosotros oramos por And we él. pray for Francis, for his conversion, for that his soul will be saved. Y oramos para que Francisco se convierta, para que su alma se salve. But Benedict we could follow in the main points. Pero a Benedicto le podíamos seguir en las líneas principales. Francis not. A Francisco no. It's a big difference, right? Hay una gran diferencia ahí, ¿cierto? Good. Please have courage. Live your faith. God will lead us. God will also giving us directions to do, and don't lose any hope. Entonces, tengan clara su fe, tengan ánimo, vivan su fe y no perdamos la esperanza. Dios nos guiará. Be vigilant, Estén atentos, vigilantes, but not fearful. pero no tengan miedo. Don't see at any point the bad. No vean solo el mal a toda hora. Don't Hola, ¿nos escuchan? Sí, listo, ahí están, ahí volvieron. Perdón, se nos cayó el internet 3 minutos. Ah, perfecto, no hay problema. Perdón. So I think I said more or less all what I have to say for the first part. Now it's your part if you want to ask questions. Bueno, creo que ya dije todo lo que quería decir. Ahora está de vuestra parte si queréis formular una que otra pregunta. Sí, hermano Elías, Yes. I think I'm going to read some of the questions because I put them in a group, so then That's you will fine. have a better understanding. I will do it in Spanish, so then I have Nikolai good can. translators and Okay, yeah, so I'll do that. Just one moment, please. Yes, do that. Okay. La primera pregunta, Nikolai. Creo que obviamente han causado sensación, siendo para ustedes ya más de las 3 de la mañana. Perdón. Se lo- We are changing now. This little lady comes. Ok, muy bien. Entonces, una de las preguntas que le he agrupado es, Miriana, que tienen ellos unas preguntas sencillas en cuanto a ustedes como agrupación, ¿no? Preguntan de las vestimentas, que por qué las mujeres no usan velo, en qué consiste el movimiento o el apostolado de Arpa Dei, y si quieren implementarlo en una región, cómo contactarse con ustedes. Si por favor podrían empezar por ahí para que se haga una introducción ustedes del movimiento. Ujú. Ich habe es mehr oder weniger verstanden. Okay. Willst du antworten drauf? Das sind ja allgemeine Okay, Fragen. oder? ok. Wenn ich okay. Ya. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño resumen porque obviamente son preguntas extensas. Nosotros, como Arpa Dei, somos, por un lado, un coro, por otro lado, también conformamos como una pequeña comunidad. Fuimos formados por una comunidad católica que tiene un enfoque primordialmente contemplativo. Tenemos aquí en Alemania, por ejemplo, un monasterio donde se lleva a cabo la adoración perpetua desde hace más de 35 años. Entonces, tenemos nosotros como Arpa Dei también, obviamente, esa base contemplativa,
pero en nuestro caso viene a añadirse también mucho el trabajo apostólico, que obviamente también ocupa gran parte de nuestro tiempo, pero siempre conservando también los tiempos de la oración, que es lo más importante y de donde brota lo demás. And I take care that they're really doing it. Sí, y el hermano Elías se ocupa de que realmente se conserve la base contemplativa. Because all what is coming really is very much fruit is coming normally out of the contemplation. Porque todo lo que produce abundante fruto tiene que nacer de la contemplación. Yes, one more twin. Entonces, con respecto a la vestimenta, lo hacemos breve porque sí es como, por así decir, nuestra ropa religiosa. Yeah. But you should know, Harpa Day is not, in this case, a community which is connected with the bishop. They are just his choir and have a spiritual life, a spiritual family, and we will see what God will bring in the future. Pero entonces, solo para aclarar, nosotros no es que seamos una comunidad reconocida a nivel de la iglesia, sino más bien como un coro que a la vez vive como una familia espiritual de católicos, y vamos a ver qué es lo que el Señor prepara para el futuro. In this situation, Harpa Day is not looking for someone of the hierarchy. We wait till the time of purifications are over. Entonces no es que en el momento estemos buscando una vinculación jurídica con la iglesia. Para eso habría que esperar a que se dé la purificación de la iglesia. O sea, es algo, por así decir, informal. We live as Catholics. Vivimos la fe como católicos, vivimos nuestra fe católica. That's, I think, the best way at the moment. Entonces creo que eso es lo mejor en estos momentos de la historia. Muy Y bien. bueno, no sé qué, de las preguntas que había era lo del velo. Nosotros, las mujeres, siempre usamos el velo cuando estamos en la oración, cuando estamos en una capilla, en una iglesia, o también simplemente en la oración donde sea. Luego, bueno, hay pequeñas diferencias entre nosotros. Por ejemplo, Lucía usa el velo siempre. Marilise y yo lo usamos primordialmente en la oración. Muy bien. Hermano Elías, bueno, para hacer una aclaración, porque hay algunos hermanos que le han puesto Father Elías. Yes, I'm not priest. Entonces, el hermano Elías no es sacerdote. But some people like to say this to me, maybe of the spiritual dimension. Pero sin embargo hay personas que le llaman padre más en el sentido de, más que en el sentido de sacerdote, como a nivel de una paternidad espiritual. It's a little bit like with the Orthodox people. También se da algo similar en el mundo ortodoxo. They also say to starets, there is the institution of starets. That means spiritual teachers. They also say father, and they must not be priests. Donde también llaman padre a ciertos monjes o maestros maestros de la vida espiritual que no necesariamente son siempre sacerdotes. So you can say Elia to me, it's a no. Entonces basta con que me llamen Elías o como quieran. Or brother Elia. O hermano Elías. As you like. Como quieran. Muy bien, gracias por la aclaración. Otra pregunta, dice, hermano Elías, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, tal como el capítulo de San Juan nos recomienda, pero estamos como solos, la iglesia, el Estado, el Papa, incluso nuestra propia familia está contra nosotros. ¿Cómo pedimos para obtener el discernimiento de los espíritus? Que nos puede enseñar cómo orar, ya que hay muchas veces que nos encontramos en oscuridad. Ja, also, 1 minute, please. Wir sind alleine, sowohl von kirchlicher Seite, staatlicher Seite, und auch unsere Familie ist gegen uns. Könnten Sie uns beibringen, erstens, wie man Unterscheidung der Geister führt, und zwar, wie man betet? Yes, I think you are never alone. Bueno, yo creo que nunca están solos. Because we have not only to count on the visible church. Porque debemos saber que no solamente contamos con la iglesia militante. I think especially in these times, we have to count on the heavenly church. Sino que creo que en estos tiempos debemos siempre contar con la iglesia triunfante. And maybe also with some help of the suffering church, if you help them. Y también debemos contar con la ayuda de la iglesia purgante, siempre y cuando nosotros les ayudemos a ellos con nuestras oraciones. I can give you an example
of Jeanne d'Arc, for example. Puedo en este contexto darles o contarles una historia sobre Santa Juana de Arco. When she was fighting with the soldiers, and they were a small number in comparison to the others, Cuando ella fue a una batalla contra un ejército muy numeroso de los ingleses y el ejército francés era mucho menor al enemigo, she said, if you would see what I see, then you would be in peace. ella les dijo a sus soldados, si ustedes verían lo que yo veo, tendrían calma. And so he spoke of angels. Y se refería a los ángeles que ella veía que luchaban de su parte. So it's very important, please, that's not a dream. We are the church, the militant church is part of the whole church. Entonces, esto no es una ilusión, no es un sueño, sino que es una realidad. La iglesia aquí, la de la tierra, la iglesia militante, está unida a la iglesia triunfante en el And cielo. we can count on that. Y podemos contar con ellos. I think it was Benedict who gave the advice, look for a friend in heaven. Creo que fue el Papa Benedicto quien daba el consejo de que nos busquemos amigos también en el cielo. Yes, please have a real friend in heaven, which is your like someone who talk with him each day, or with God himself, of course. Entonces yo realmente también les recomiendo que se hagan amigos en el cielo, que haya alguien con quien ustedes, de la iglesia celestial, con quien hablen todos los días, por supuesto, con Dios mismo, pero también puede ser con un santo o una santa. Of course, it's a hard situation. Por supuesto que estamos viviendo una situación difícil It's not, in a certain way, not normal. y es una situación anormal en cierta forma. But we are not we are in such a situation. Sin embargo, esa es la realidad. But look, with Jesus himself, all these Pharisees and those people, they were against him. Most of them. Recordemos también la situación que nuestro Señor mismo vivió estando en el mundo. La mayoría de los fariseos, ¿cuántos estaban contra él? We should not forget this, Y eso debemos tenerlo bien presente. So that one point I would like to answer, please address yourself to the heavenly church and you will get a lot of help. Entonces, por un lado, quisiera dar como respuesta a esta pregunta lo que decía que cuenten o busquen ayuda en la iglesia triunfante y ahí van a encontrar muchísima ayuda. Second, En segundo lugar, I'm answering as someone who is living like a monk, in a certain way, like a monk. vale Like discipline. aclarar que yo les respondo como alguien que lleva una vida monástica, una disciplina monástica. So I would really give you the advice, have a clear structure of your day. Y desde esta perspectiva, realmente les recomiendo que tengan una clara estructura en su día, As far as you can with the circumstances in which you're living. en la medida de sus posibilidades y según el estado de vida en que cada uno se encuentre. Don't forget, the prayer is the most important. No se olviden que la oración es lo más importante. So you should have a structure in which you follow a certain discipline, and so discipline of prayer. Morning, what you do in the middle of the day, in the afternoon, the evening, how you have heart prayer, rosary, a mass in dignity, I would say. Entonces, deberían ponerse un ritmo de vida donde saquen espacios de oración en la mañana, por ejemplo, luego quizá a mediodía, un pequeño espacio en la tarde, en la noche, que saquen el tiempo para la oración del corazón, para el Santo Rosario, para una misa digna. Live a spiritual life. Vivan una vida espiritual. As far as you can. En la medida en que sea posible. And you will notice that there comes a structure, a spiritual structure inside of you, which is also carrying you. Y van a notar entonces cómo se va formando una estructura espiritual en su interior que también los sostendrá. And also take care that you are not too much destroyed. Y también tengan cuidado de no dispersarse demasiado. Take the time when you are alone and have no support to be close to God. He will carry you. Aprovechen este tiempo en que parecen estar solos, en que no cuentan con una ayuda a nivel humano, para refugiarse en Dios y Él les ayudará.
Muchas gracias. Thanks very much, Elías. La siguiente pregunta. Al hablar de la resistencia que mencionó el hermano Elías, what weapons, ¿qué armas considera usted más apropiadas para esta pelea? Yes, I think St. Paul said it clear. Creo que San Pablo nos las dice. You have to study Ephesians 6 Si estudiamos el capítulo 6 de la carta a los Efesios, because there are arms to defend yourself ahí nos describe tanto las armas que son de defensa and also arms to attack. como también las armas de ataque. And we need both. Y necesitamos ambas. One day we have to refuse the attacks of the devil, and the other hand, if it's possible, to bring the light to the world. Por un lado tenemos que rechazar los ataques del demonio y por otro lado tenemos que llevar la luz del evangelio al mundo. But basically, that's other things to live in holiness. Entonces, básicamente se trata de llevar una vida de santidad. I think I made something about that, right? Meinst du über den Weg? Nee, über die Waffenrüstung. Ja, das war Ja, das. sicher. Well, you can ask Mirjana. I think I made some exercises about that. No? Entonces vamos a buscar si creo que es un tema que el hermano Elías ha tratado por escrito y pues en cuanto lo encontremos se lo haremos llegar. Very clear to live in truth. Un punto fundamental es vivir en la verdad. Please, in truth, in the way that we follow the teachings of the church, but also in personal truth. Vivir en la verdad tanto en cuanto que sigamos y nos atengamos a la doctrina auténtica de la iglesia, como también vivir en la verdad a nivel personal. You have to work on your conversion with the Holy Spirit. Debemos trabajar en nuestra propia conversión con la ayuda del Espíritu Santo. Because we have to know it's a spiritual fight. Porque debemos saber que se trata de un combate espiritual. And the devil cannot love. Y el diablo lo que no puede hacer es amar. Well, that means a loving person is for him like a constant attack against him. Y por eso una persona impregnada de amor es un constante ataque para él. Also a person who lives in truth. Asimismo, una persona que vive en la verdad. Because as Jesus said, he is a liar. Porque el demonio, en cambio, es, como dice Jesús, el padre de la mentira. Yes, he is trying to deceive you. Él es el que trata de engañarnos. So we have to connect the truth in itself and our personal truth, who should be as close as possible to the objective truth. Entonces debemos aferrarnos a la verdad objetiva y también tratar de que nuestra vida sea conforme a esa verdad objetiva. Go to confession to a good priest. Acudan al sacramento de la confesión con un buen sacerdote Who knows that sin is sin. que aún sepa que el pecado es pecado And does not relativize sin. y que no relativice el pecado. Look for a holy mass in dignity. Busquen una misa celebrada con dignidad. In dignity, normally all Tridentine masses are dignity. Pues todas las misas tradicionales, misas tridentinas normalmente son celebradas con dignidad. If you participate in the Novus Ordo, look that there are not so much distractions within the mass. Si participan en la misa del Novus Ordo, procuren buscar una que sea lo más digna posible. Yes, then have, as I said already, a clear prayer life. Luego, como les decía con respecto a la pregunta anterior, lleven una vida de oración. Of course, with the rosary. Incluyan el Santo Rosario en su vida. And share the gospel as far as you can. Y transmitan el Evangelio en la medida de sus posibilidades. This is one also weapons of attack. Esa es una de las armas de ataque. Yeah, very important, to bring the gospel to the people on the way God trusts in you. Entonces, es llevar el Evangelio a las personas según la forma propia que Dios le ha encomendado a cada uno de ustedes. And be vigilant that you have no false ideas, no irritations. Well, I could now explain you the spiritual life, how that's the point where we have to defend ourselves. Entonces, pues haría falta abarcar toda la vida espiritual para decirles cuáles serían las armas de defensa, cómo debemos defender el castillo de nuestra alma, por así decir, de los ataques.
basically, of course, live in truth, live in the state of grace. Pues lo fundamental es vivir en estado de gracia, por supuesto. Have a clear, structured prayer life. Tener una clara estructura en la vida de oración. Don't be deceived about yourself. No Ask the Lord for purifications. No caer en autoengaños, en pedirle al Señor que Él nos purifique por dentro. If you sin, go back at once. Si caes en pecado, entonces vuelve inmediatamente a la gracia de Dios. Try to avoid and to learn out of it. Y trata en futuro de evitar el pecado y de aprender de esa caída. All this will help to be resistant against evil. Y todo eso va a ayudar a ofrecer resistencia al espíritu del mal. Bueno, me han contestado 4 preguntas de una, me han hecho el trabajo muy fácil. Die Fragen auf einmal beantwortet. Good, thank you. That's good. Bien, una pregunta más, Elías, si you don't mind. Now we have our requiem. Yes. Vamos a alcanzarlo todo. En una hora tenemos la misa de Requiem. Oh, okay, we have 1 more hour. Okay, great. A ver, dice Elías, ¿podría usted recomendar un libro como para empezar una formación para ser un mejor católico junto a la Sagrada Escritura? Es decir, otro libro que pueda recomendar. I would really recommend to look for Hildebrand. Yo recomendaría los libros del filósofo Dietrich von Hildebrand. He is a very clear Catholic person. Él era realmente un católico con una mente muy clara. A bit intellectual, of course. Sí, hay que decir que sus libros son un poco, pues tienen un nivel, era una persona muy intelectual. But you have maybe to read it 2 times or 3 times. Entonces a veces hay que leer las frases 2, 3 veces hasta entender qué es lo que está diciendo. But with a very clear discernment of spirit. Pero realmente tenía un espíritu de discernimiento muy claro. And he saw this development who took place after the Second Vatican. Y él era uno de los que vio claramente los desarrollos que estaban teniendo lugar después del Concilio Vaticano II. He wrote a wonderful book, it's Transformation in Christ. Y un libro maravilloso que él escribió se llama Nuestra transformación en Cristo, que de hecho lo consiguen en la librería espiritual, al menos hasta cuando sabíamos, se lo podía adquirir en la librería espiritual en Quito. Yes, no sé and there are chapters, so you need not to read the whole book at once. Uh-huh. You can look for each chapter, and it's very, very good discernment of spirit and help. Entonces, tiene capítulos con temas separados, de manera que no hay que leer inmediatamente todo el libro, sino que se puede ir viendo tema por tema. Y ahí realmente hace un muy claro discernimiento que puede ser muy provechoso para la vida espiritual. And also for the contemplative part, we have Y a nivel, digamos, para fomentar la vida contemplativa, podría recomendarles los libros del padre carmelita Gabriel de Santa María Magdalena. Se llaman Intimidad Divina. No estoy segura cómo se los pueda adquirir, pero seguramente se encuentran. You will get it if you look for it. Sí, si lo buscan, aunque sea en internet, van a encontrar seguramente por ahí. Sí lo tenemos, Elías, sino que, claro, solo para comentar algo, Intimidad Divina, el original está en inglés, pero el que fue traducido por la BAC al español ya tiene toda la confusión del Concilio Vaticano. Sí, es wurde in Spanisch übertragen von einer gewissen Verlag und dadurch hat es schon praktisch diese ganzen Entwicklungen vom Vatikan praktisch mit eingebaut. Well, that's very good. Look for good literature, no errors inside, because errors are after sin the most important danger. Entonces, aprovecho aquí la ocasión para insistir en que busquen realmente buena literatura, que no esté contaminada por errores, porque de hecho, después del pecado, el error es el mal más grave que nos ataca. Yes, because it brings confusion in your, it goes between the light of truth and your soul.
porque confunde nuestro entendimiento y se interpone entre la luz de la verdad y nuestra capacidad de recepción. And it might even work on long level also to weaken your moral conceptions. Y a largo plazo, obviamente, las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas van a repercutir en nuestra vida moral. Yeah. So please, only clear literature. Entonces, siempre busquen solo una literatura muy clara. The modern things are smelling bad. Las cosas modernas tienen mal olor. Bien. Ahora va una pregunta que tiene que ver, dos preguntas que le he dejado al final, que tiene que ver con esta inyección. Dice, ¿existe alguna oración de renuncia a lo que sea la inoculación esta que pueda ayudar? ¿Y cómo podría encontrar esta oración? Si es que el agua de Lourdes o un sacramental puede ayudar también a esto. Yeah. Bestimmt. Yeah, when you speak of people who are already vaccinated. O sea, esta pregunta se refiere a una oración de renuncia para las personas que ya se han vacunado. Sí, específicamente, claro, porque no está hablando de la enfermedad, sino de los que ya se han inoculado. Und hat auch gefragt im Zusammenhang, ob zum Beispiel Wasser von Lourdes oder irgendein Sakrament, ein spezifisches Sakrament. I think all this will help. Of course, I would not say that I have the last light about all this. No. En primera instancia vale aclarar que yo no tengo todavía toda la luz para saber qué es lo que se debe hacer en esta situación. Yo pienso que esas cosas que ha mencionado, como el agua de Lourdes o los sacramentales, pueden ser ayudas. But what I think there is, of course, a spiritual aspect. Yo sí creo que hay tiene un efecto espiritual también. Because if this is coming from a bad source, then always the devil is within. Porque si esta inyección procede de un árbol malo, por así decir, entonces también sus frutos serán malos y está el espíritu del mal involucrado. So it's of course good to say, I refuse all the bad spirits, and you can use Lourdes water or whatever, or blessed water or whatever it is, just in case that there is a bad influence to refuse it. Entonces, sí sería bueno hacer una renuncia al mal, usar sea el agua de Lourdes o agua bendita o de lo que no se quiera valer, y pedirle al Señor que cualquier efecto espiritual que eso pueda tener, Él lo quite. But it's also, if you take this vaccine or also in a certain way the measures which are connected with it, you cooperate with that, maybe not knowing, but you do it. También hay que considerar que si uno se inocula o se somete a todas las medidas relacionadas con esta crisis, uno está cooperando con este sistema. And this is what you have to refuse in a certain way in all possible ways. Y eso es a lo que uno debe renunciar de todas las maneras posibles. And if you are in a situation where you cannot do it, and you have to do something which is connected with this, then say inside of you, I refuse it. I have to do it because of this. Supongamos que en algún momento uno, debido a las circunstancias, tiene que hacer una de estas cosas que te prescriben, acatar una de las medidas. Entonces, aún haciéndolo exteriormente, uno debería por dentro decir, no quiero hacerlo, o sea, pronunciar por dentro esa negativa a esas medidas, sean las mascarillas o los tests. Yes, please, and please don't continue with the vaccination. Stop at once. Y para las personas que se han inoculado y que luego se dan cuenta, deténganse de una vez, no acepten una y otra dosis más. And if you noticed that there was something strange, but you did not follow the inner warning, let's say like this, then ask the Lord for forgiveness. Y si es que sentían una cierta advertencia interior que de no hacerlo, sin embargo lo hicieron, entonces también acudan al Señor a pedirle perdón. But don't go to a priest who will say, oh, everything is good, vaccinated is
it's the savior vaccinated, or like this. Pero obviamente no vayan donde un sacerdote que les va a decir, pero si la vacuna es la salvación para todos los males del mundo. Yes, so you can speak with God alone or with someone who understands. Si no conocen a un sacerdote, pues que tenga esa claridad, entonces pues hablen con el Señor. But stop to continue. Pero en todo caso, ya no sigan en ese camino. And also maybe the prayer which we are producing just in these days will be also help. Y también, como les mencionaba antes durante la conferencia, el hermano Elías hizo una oración que en estos días la vamos a grabar también en español, en la que la persona que se ha inoculado y que se da cuenta de que algo no está bien, puede pedirle al Señor que le sane de cualquier efecto negativo. I will try to say it in Espanol. I don't know if I can do it. I will try. Vamos a hacer el intento de que sea Elías mismo quien lea la oración en español. So give me your pardon if it's not so good. Entonces, si no está perfecta la pronunciación, por favor sean comprensivos y perdónenme. Muy bien. Querido hermano Elías y la comunidad, para ustedes yo sé que no es un esfuerzo, es una gracia que Dios les ha dado de que nos acompañen desde Alemania a esta hora del día para ustedes y ya inician pronto sus servicios de oración y todo. No quiero terminar sino antes con una pregunta que se refiere al pontificado. La pregunta es, hermano Elías, ¿qué es lo que le ha faltado decir a quienes consideran se han pronunciado solo parcialmente sobre este pontificado y cómo debemos resistir al mismo? Also, was ist Ihrer Meinung nach, weil du davon gesprochen hast, dass manche partiell gesprochen haben über dieses Pontifikat, was du Schneider und so erwähnt hast. Was haben sie nicht gesagt, was sie hätten sagen sollen? Und wie können wir Widerstand leisten? That's a brilliant question. Una maravillosa pregunta. Well, I always say what I think and what I think I could understand from God's side. Lo que yo digo siempre es, pues, en la medida en que yo puedo ver las cosas y cómo trato de entenderlas desde la perspectiva de Dios. I think in a certain way we have to do an act to refuse Francis. Y pues lo que yo pienso es que de alguna manera debemos hacer como un acto de renuncia a Francisco. And I think this people I mentioned, maybe with exception of our testigo, did not do that. Y yo creo que los jerarcas, los obispos que mencioné, aparte de Monseñor Viganó, nuestro testigo, no han hecho ese distanciamiento, esa renuncia. They openly, Francis, we cannot follow you. You are in an error, and we have to take responsibility for the faithful as Burke tried at the beginning, and to say it openly and clear. Yo pienso que ellos deberían decir claramente, Francisco, no podemos seguirte. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad hacia los fieles y decirlo con claridad, que sería más o menos lo que se esperaba que Burke haría en esa corrección fraterna a nivel público. That's not the question if he's Pope or not Pope. No me refiero al asunto, al debate de si él es o no es papa. It's to refuse someone who is at this position and leading the church in the error. Sino se trata de que es una persona que ha asumido el pontificado y que está induciendo a error a las personas. Like a false prophet. Como un falso profeta. You cannot follow a false prophet. Y a un falso profeta no se le puede seguir. I personally think that this should happen. Y yo pienso que ese distanciamiento debería darse. That would be enormous help for the faithful. Lo cual sería una enorme ayuda para los fieles si viene de parte de algunos obispos. Imagine one bishop or two or three take over responsibility and say the church is at a situation, Notfall. Entonces imagínense 1, 2, 3 obispos que se junten y que digan
la iglesia está en un estado de emergencia. And we have to make it clear that the faithful cannot follow this spirit which is working in the church. Y tenemos que advertir a los fieles de que no sigan este espíritu que está manifestándose y actuando desde la cabeza de la iglesia. They make it indirect, Lo hacen de forma indirecta estos obispos, but I think it's not enough. pero pienso que no es suficiente hacerlo indirectamente. In a certain way, you need to refuse the influence of Francis to the church. Porque de alguna manera sería necesario ofrecer resistencia a la influencia que Francisco está ejerciendo sobre la iglesia Because of questions of faith, en asuntos de fe because of salvation of souls. y por la salvación de las almas. And what's the third point? I have it not now in memory. What's the third point more? So there is, and I think this should happen, but it does not happen. Entonces creo que un pronunciamiento así de abierto debería darse, pero eso no se ha dado hasta ahora. So it has to happen in a certain way on a personal level. Y así, pues, de alguna manera se lo debe hacer a nivel personal. Habe ich jetzt die ganze Frage schon beantwortet? Yes. Well, this is kind of a strong resistance, right? Entonces, eso sería una fuerte manera de ofrecer resistencia. To say very clear, no, Francis, we do not follow him because the main things you're leading the church astray. Si uno diría personalmente, no, Francisco, yo no te voy a obedecer en estos puntos porque en temas cruciales estás induciendo a error y llevando por un mal camino a la iglesia. I pray for you, I hope that you will be saved, but I don't follow you. Yo rezaré por ti y espero que tu alma se salve, pero no puedo seguirte. If you change, then you have to make it openly, you have to refuse Pachamama, you have to refuse Amoris Laetitia, and this and that and this. Si es que te conviertes, si es que pues tendrás que también hacerlo públicamente, tendrás que decirlo abiertamente, decir que, bueno, hacer reparación por la Pachamama, etc. A lot of things are to do. Y muchas cosas que habrían que hacer. Yes, and if he does not do, then it's not openly, and then we have to do it as far as God trusting us to do something. Oh yeah, that's complicated. Sorry. Let's say like this, because I spoke of partly, I think Cardinal Müller should have spoken at the moment when Amoris Laetitia came. Entonces, Openly. volviendo a lo que, para que entiendan a lo que me refería cuando hablaba de que parcialmente estos jerarcas se han pronunciado. Un caso específico, el cardenal Müller, yo pienso que cuando se publicó la exhortación a Amoris Laetitia, él, siendo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, debió haberse pronunciado y haber dicho no. He said something, but not, from my point of view, not enough. Él sí dijo algo, pero desde mi punto de vista no fue lo suficiente. Cardinal Sarah, he should have spoken openly with the act of Pachamama. Y Cardinal Sarah, siendo el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, debió haber dicho algo cuando se hizo el culto a la Pachamama. If he knows what's going on as a prefect, and he is African, he should know what it means to bring idols in the church. O sea, él, siendo prefecto y siendo africano, debería saber lo que significa si se introduce un ídolo en la iglesia. So I think it was a kind of false protection of the Pope. Entonces creo que hubo un equivocado concepto de lealtad o de protección al Papa. Because this is wrong. Eso está mal. Because you have to make the discernment. Porque es necesario hacer un discernimiento. That does not mean that we have to be aggressive against Francis. Eso no significa que uno deba ser agresivo contra el Papa en este caso. And to refuse his person. Y no se trata tampoco de rechazar a la persona, But to refuse what he's doing. pero sí rechazar lo que hace. You understand the difference? Entonces, ¿entienden esta diferencia? And this difference people are often not doing. Esa diferencia es la que a menudo las personas no hacen. You can't look to him as someone who has to be saved.
Podemos ver a Francisco como alguien a quien debemos ayudar a que aún se salve. And I think also his intentions, I think not that they are always bad, Y tampoco creo que sus intenciones siempre sean malas, but he is wrong. pero sí que está equivocado So he made wrong things. y en consecuencia hace cosas And equivocadas. that means these wrong things are influenced by Lucifer. Y esas cosas equivocadas son influenciadas por el espíritu del mal. So you have to refuse all this, what he is doing, what is not according to truth and the teaching of the church. Very clear. Por eso Very tenemos simple. que ofrecer resistencia a todo lo que él diga y haga que sea contrario a la doctrina y a la praxis auténtica de la iglesia. Yes, that's it. Así de sencillo. That is what I think, really. Entonces, eso es lo que yo pienso. And I think also people who know what is going on have to make like a personal act to refuse all this, what is coming from the false spirit into the church. Entonces, creo que las personas que están conscientes de lo que está sucediendo a nivel de la iglesia deberían hacer este claro acto de renuncia de todo lo equivocado que está siendo emitido desde el liderazgo de la iglesia. You understand the difference. Please understand it very well. Because people say, Elia is against the Pope. Entonces, entiendan bien la diferencia, ¿no? Las personas dicen, Elías está contra el Papa, That's not true. pero no es verdad. I pray for him. Yo rezo por él. And I don't have hate against him. Y no siento odio hacia él. No, but I do not follow what he is saying. The spirit, the whole direction is going astray. Pero eso sí, no escucho lo que dice, no puedo obedecerle en todos esos puntos que están yendo por un camino equivocado. And this is also an act of real love to say this. Y eso incluso es un acto de amor hacia él, si yo lo digo. Think about the vaccination. Piensen, por ejemplo, en el asunto de la vacuna. He was promoting it Él la estuvo fomentando very strongly con mucha fuerza, so that people all had to be vaccinated in the Vatican. de tal manera que todos en el Vaticano tenían que someterse a la vacunación. If not, they had to go out. Y de lo contrario, pues eran despedidos. What a pressure. ¡Qué presión! And now when it comes out that this vaccination is a great deception, Entonces, supongan que sale a la luz que toda esta vacunación ha sido un gran engaño even a part of the plan of the devil, y que incluso era parte del plan del demonio, maybe to install this kind of supervision of all and everything, like in China. quizá para instaurar un sistema de control, una dictadura como la de China. China demons were coming. O sea, fueron demonios chinos los que vinieron sobre el mundo. What kind of responsibility? ¡Qué responsabilidad! Instead of being at the top and say, oh, we have to prove very carefully if this is the right way. We have to look at from the moral point, from the point of health. It was not, as we know, exercised enough, and so on, so on. That would be the point he had to do, and then let people to decide what they do. En realidad, él, siendo cabeza de la iglesia, lo que debió haber hecho debe haber sido que diga, bueno, tenemos que examinar esto con mucha cautela, debemos tener en cuenta el aspecto moral, también el aspecto de la salud, poner todos esos puntos sobre la mesa y al final dejar que cada uno decida. You will not hear bad words from me against Pope Francis, Pope Francis, however you say to him. Entonces no van a escuchar salir de mi boca palabras malas sobre Francisco, sobre el Papa Francisco, sobre como quieran llamarlo. I will not do it. I even don't think it. No voy a decir palabras así contra él, ni siquiera las pienso. You can ask my brothers and sisters, they will know. Pueden preguntar a mis hermanos y hermanas, ellos saben que no lo hago. But I refuse a lot of things, what he is doing, and this is openly. Pero sí que rechazo muchas de las cosas que hace y también lo digo abiertamente. And that's not against his honor or against his dignity, because he is speaking openly. Everybody hears what he's saying, you know. Y eso no va en contra de su honor ni de su dignidad, porque de hecho las cosas que dice y que yo critico las dice abiertamente. And if we do not say it, the stones will cry. Y si yo no hablo, entonces las piedras gritarán. We have to say this very clearly.
tenemos que decirlo con claridad. I hope you understand this difference between to refusing the way of a person what he's doing and his personal being. Entonces yo espero que hayan entendido esta distinción entre los actos de una persona que uno puede rechazar y la persona como tal. As we are taught in the Catholic Church, we have to love the sinner, not the sin. Así como siempre en la iglesia se nos ha enseñado que tenemos que rechazar el pecado, pero amar al pecador. So we can transport it to the error. Y lo mismo podemos aplicar en el caso del error. We should love people who are in error, Debemos amar a las personas que yerran, que están en un error, but to refuse the error. pero rechazar el error. So I think that's clear. Creo que eso es sencillo y claro. Muy bien, mi querido hermano Elías. No, thank you very much, Elias, for your time, for your inspiration, for what you have done for people here in the channel. I pray for you. Please pray for us. Thank you. Yes, of course, we will do that. Les agradezco a todos. To everybody in Latin America who is listening, and we are very connected with you, and hopefully we will be in the flock of the Lamb to resist against these evil spirits, and we will overcome. Entonces, On the way God will do it. un saludo a todos los que nos estuvieron escuchando en Latinoamérica, que sepan que estamos muy unidos espiritualmente con ustedes y que esperamos todos juntos formar parte del ejército del Cordero para luchar del lado de aquel que salió para seguir venciendo. And for those people who feel alone, we are a lot in heaven. Y para las personas que se sienten solas, que sepan que en el cielo hay muchísimos que están de su parte. I don't know who said it. We are the majority. Como alguien decía, en realidad somos mayoría. Yes. And I will give the prayer to Carlos so he can listen to it and think he can be fruitful. He can do it as he likes. Entonces, una vez que hayamos grabado esta oración de la que les hablaba, se la haremos llegar a Carlos y si a Carlos le parece buena, puede compartirla con todos ustedes. But be a little bit sensible with that. Pero obviamente Sensible. les pido que sean prudentes con esto, Because people who will defend this vaccination or are convinced that's the way of God, then the prayer is not for them. porque no tendría sentido dar esta oración a las personas que aún defienden la vacuna a capa y espada, que están convencidas de que es un regalo de Dios y todas esas cosas. They need other prayers. Estas personas necesitarían otro tipo de But oración. those people who are questioning or unsure, who have questions about that, for this it might be very important. And even for those who did it already and have penance about that. Entonces, más bien esta oración sería para las personas que se han inoculado, pero que empiezan a tener dudas de si fue lo correcto, o que incluso empiezan a sufrir ellas mismas en carne propia los efectos adversos. Good, that's it. Entonces, eso Yeah, es. no problem. No, I'll thank you very much. I think I will charge a nominal fee for those who want to receive the prayer. Perfect. No, I'm joking. No. What do you say? That he will charge for the persons who want the prayer. Sir, Geld, also, No. que gratis hemos recibido y gratis debemos dar. No, yo sé. No, Dios les pague nuevamente. Sin morir. Gracias. Estemos unidos en oración. Esperamos verlos pronto. Y tan pronto tengan el video, por favor, que me decía tu hermano que Nicolai, que lo tienen en mejor resolución, que por favor nos la hagan llegar para poder subirla al canal, ¿ya? Con mucho gusto.